esto es Tribuna Política, hoy lunes, y recuerde que de lunes a viernes estamos con este espacio para que usted se informe, para que usted vaya generando con nosotros y creando, conociendo, haciendo análisis político, que realmente podamos todos los costarricenses adquirir un mayor conocimiento de lo que es la política y que realmente nuestro voto en febrero del 2018 sea un voto pensado, un voto analizado, un voto inteligente, señores. Eso que nos permita como costarricenses ir a las urnas y decir: aquí estamos y vamos a votar, no por pasiones, no por colores, sino realmente analizando cada uno de nosotros nuestro voto para que realmente sea lo mejor para Costa Rica. Hoy, como cada día, tenemos un tema para iniciar, pero antes de ello quisiera darle la más cordial bienvenida a este espacio, a este grupo de expertos, de analistas políticos que están con nosotros creando y generando este análisis día a día. Recuerde solamente que usted nos puede seguir a través de Radio América en 780 AM y Radio América HD. De igual forma, a través del Facebook, de la página de Extra TV Canal 42. Así es que, bienvenido don Vladimir, doña Argentina, un gusto, y don Gustavo Araya, de verdad. Buenos días. Que aquí estamos para iniciar y hoy vamos a ver ese tema. Señores, todos criticamos, todos comentamos y todos decimos por qué y por qué se hacen las cosas, pero a veces nosotros como costarricenses nos hacemos a un lado. Hoy vamos a conocer un poquitito el tema de la participación ciudadana y sus distintas modalidades. Realmente, dónde yo soy responsable muchas veces de las cosas que suceden y quiénes y cómo se vinculan y de qué manera podemos hacerlo. Así es que, doña Argentina, y vamos a iniciar con usted. Esa participación ciudadana en sus distintas modalidades, a poner sobre la mesa este tema y analizar todos los costarricenses y ver de qué manera podemos aportar algo de aquí en adelante. Muy buenos días, Isabel, muy buenos días, compañeros, y también a quienes nos hacen el favor de acompañarnos este lunes por la mañana. Lo primero que tenemos que empezar desde donde podemos empezar a partir a analizar el tema de la participación ciudadana es que es una de las bases o uno de los fundamentos principales de la democracia. No podemos considerar democracia sin participación y sobre todo sin participación política. Es importantísimo porque le otorga a la ciudadanía la posibilidad de expresar sus derechos políticos, sus derechos ciudadanos, libertad de expresión, libertad de asociación, y una vez que deciden los espacios en donde quieren organizarse, en donde quieren agruparse, pues entonces la participación deviene, digamos, de alguna manera de forma automática. La participación ciudadana tiene que ver mucho con la responsabilidad con la que se ejercen esos derechos políticos, tiene que ver también con el compromiso de mejoramiento de algunos de los objetivos que esos grupos se plantean, y entonces, tal y como lo hablábamos la semana pasada, esos grupos o esas organizaciones no necesariamente tienen que ser partidos políticos, ¿verdad? Esa es una de las formas de participación político-electoral, pero hay otra participación política que viene marcada por la necesidad de la ciudadanía de organizarse en función del cumplimiento de determinados intereses. Y vamos a tratar de mencionarlos, pero vamos a trabajar sobre ellos esta semana con mayor profundidad para poder conocer cuáles son esos espacios en los que la ciudadanía puede intervenir. Y estamos hablando desde asociaciones de desarrollo, juntas de educación, juntas de salud, ¿verdad? Hay una serie de espacios que la democracia posibilita para que la ciudadanía pueda participar. Por eso es que es importante que, conociendo esos instrumentos y esos espacios, las personas puedan apropiarse de ellos y construir democracia. O sea, la democracia se debilita cuando la ciudadanía decide no participar. Por eso es que siempre el llamado que se hace es: involúcrese, participe, porque esa es la forma que tenemos de construir la democracia que queremos, más fuerte o más débil, dependiendo de cuál sea ese nivel de compromiso que asumimos y que tenemos cuando se nos da la posibilidad. Por eso es que digo que es uno de los fundamentos de la democracia, porque no hay otro sistema que permita con tal amplitud la participación de la ciudadanía. Muy bien, don Gustavo.
Me gustaría, a partir de lo que está diciendo Argentina, Isabel, y quienes nos escuchan, compañeros acá en la mesa, poner sobre el tapete lo siguiente. Argentina dice una frase que me parece que es sustantiva. La democracia se mide en el nivel de participación, o la robustez o la debilidad de la democracia se mide en el nivel de participación. No podemos esperar como ciudadanas y ciudadanos que nuestra democracia esté fortalecida, que esté robusta, si no participamos. Entonces, para ponerlo en otra frase que también podría ponernos incluso un poquillo más de escozor, es: si no le gustan los políticos y las personas o las políticas que están en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, en su municipalidad, pues participe, ¿verdad? Porque es la única forma de garantizarse que efectivamente haya un cumplimiento de que las personas que lleguen son las que están a tono. Y esto pasa, y aquí me devuelvo a la pregunta, esto pasa no solamente por un tema de voto, es que la participación ciudadana no se resume en el voto. Quienes crean que la democracia tiene que ver única y exclusivamente con la dimensión electoral, yerran de principio, porque la democracia tiene su correlación en la medida en que las personas participemos de todos esos otros espacios en los que existen. ¿Por qué? Porque si nos preocupa, por ejemplo, el tema de la salud, hay mecanismos de participación efectivamente para vigilar que la salud se cumpla. Si nos preocupa la educación, efectivamente no solamente es un asunto de llegar a ponerle candados a un portón, ¿verdad? Porque si la directora o el director no nos gusta, una profesora no nos gusta, sino que también existen las juntas, ¿verdad? De educación en cada una de las comunidades. Y así sucesivamente nos empezamos a dar cuenta de una gran cantidad de espacios que están dados, es que ni siquiera hay que buscarlos prácticamente, están dados ahí para que lleguemos y participemos. Esto va desde el nivel más pequeño, desde nuestra propia comunidad, hasta efectivamente niveles superiores en donde participamos, y esto lo vamos a ver esta semana, en fijación de precios, por ejemplo, que son aspectos ya, digamos, incluso mucho más técnicos, pero para los que también existen asistencia desde el punto de vista de las entidades estatales para que nos asegure la participación. En resumen, si no le gusta es porque no participa, porque si usted estaría ahí probablemente estaría haciendo mención de aquello que usted quiere que se cambie. Don Vladimir. Primero, buenos días a todos. Cuando hablamos de participación ciudadana, podemos entender distintas cosas. Hoy se refiere el concepto más a la participación en el escenario político, más que a otros escenarios, pero en la práctica nuestra, la participación ciudadana se conoce desde bastantes años atrás. Desde el siglo XIX se integraron juntas de vecinos, juntas de educación, juntas de salud, en fin, un montón de cosas de esa naturaleza, en las cuales habían niveles de participación de ciudadanos para opinar y tomar a veces resoluciones sobre problemas de esos campos, de salud, de educación o lo que fuera. Después eso se fue regulando y se fueron dando funciones específicas a cada una de esas juntas y hoy tienen un valor importante. Sin embargo, cuando se nombran esas juntas de salud o de educación, poca publicidad se hace muy mala publicidad en términos de la ubicación de la publicidad para saber cuándo se van a reunir, y a veces hasta se dificultan a la convocatoria las horas en que deben constituirse los procesos para la formación. En el caso de las juntas incluso hay hasta elecciones, y sin embargo esos procesos no adquieren la forma y la fuerza de un proceso electoral, digámoslo así, nacional, para elegir esas juntas. El Tribunal de Elecciones podría jugar un papel importante, y si el Tribunal de Elecciones hoy se mete hasta con las elecciones de estudiantes y regula las elecciones de colegios y de escuelas, ¿por qué no regula el Tribunal las elecciones de integración de las juntas de educación, de las juntas de salud, y asegurar públicamente que haya publicidad, que haya días correctos para la elección de esos funcionarios? Me parece que aquí hay que avanzar en ese sentido. Después ha habido la iniciativa propia de los ciudadanos cuando forman sus propias asociaciones, sindicatos, cooperativas, juntas progresistas que se desarrollaron de manera muy importante para atender asuntos de vecinos
y hasta influir en legislación, después fueron mediatizadas por desarrollo de la comunidad políticamente, porque aquellas juntas de progresistas venían con influencia de partidos de izquierda desde los años 20 y entonces había que neutralizarlas, y entonces crearon institutos de neutralización de la participación y la cooptación, para decirlo así, cuando el Estado coopta la acción de los vecinos y la institucionaliza, digamos. Entonces son elementos que habría que considerar y de manera importante. En materia de, ahora sí, de participación política, nuestra democracia la definimos como la democracia del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Cuando hicimos una modificación en la Constitución política de establecer el carácter de participación, y acompañamos esto también con la ley para que los ciudadanos puedan proponer leyes, y hay una oficina en la Asamblea Legislativa que contribuye a ello, y aquí vamos a traer al funcionario encargado de esta situación, y se estableció el referéndum de características nacionales, porque el referéndum y la consulta popular, el plebiscito, estaban contemplados en el Código Municipal antes que en la Constitución política, para analizar, digamos, situaciones de esto. En el referéndum, en el plebiscito, en este tipo de cosas, los vecinos o los ciudadanos actúan directamente como los funcionarios encargados de tomar decisiones. En el caso del referéndum nacional, para discutir proyectos de ley o algo así como el Tratado de Libre Comercio, los ciudadanos todos nos convertimos en diputados. Y ese carácter le da a ese sentido de la participación una participación directa. Por eso se dice hoy del pueblo, del pueblo, para el pueblo y por el pueblo y con el pueblo, con la participación ciudadana. Esa es la cuarta pata de ese banco. Sin embargo, en la materia referendaria de ese referéndum, en la parte plebiscitaria, tampoco hay cultura política para convocar referéndum, porque pareciera que a las estructuras de poder, a los partidos que gobiernan, a los grupos que gobiernan, no les interesa nada que la gente esté movilizándose en la discusión pública, en el debate político, y resolviendo directamente por vía plebiscitaria o por vía de referéndum asuntos de interés de los ciudadanos. En el caso de las municipalidades, que existe estas mismas figuras desde hace mucho tiempo, tampoco, incluso se han hecho muy pocos. Ahí se puede incluso destituir alcaldes, como se hizo en Pérez Celedón, pero se han hecho ese tipo de situaciones para resolver asuntos como el del río Pacuare y otras cosas, y que son importantes, digámoslo, desde el punto de vista político, ambiental, etcétera, pero son lo menor, porque no hay un interés político de nadie, ni de las instituciones tipo municipales, tipo Asamblea Legislativa, tipo Poder Ejecutivo, ni de los propios partidos políticos, porque si los partidos políticos entendieran la importancia que esto tiene, estarían viendo a ver cómo convocan ese tipo de referéndum. Entonces, lo que hay ahora es más bien la iniciativa de los ciudadanos, el referéndum por los animalitos, el referéndum por el Recope, el referéndum por la constituyente, el referéndum por otras cosas. Iniciativa de los ciudadanos, está bien, pero no hay educación política adecuada, no hay convocatorias políticas adecuadas, ni en las instancias de poder. Poder Ejecutivo podría hacer plebiscitos de esta naturaleza de vez en cuando, municipales también, y entonces se debilita esa institucionalidad. ¿Y por qué no existe? ¿Porque la gente desconoce las herramientas o porque políticamente hablando es mejor mantenerlo todo aquí? Las dos cosas. Es como una mezcla de ambas, ¿verdad? Porque tenemos que partir del hecho que cuando nuestra Constitución fue aprobada en 1949, lo que imperaba sobre todo era una concepción de democracia representativa. ¿Qué significa esto? Que es una democracia en la que las personas participan, sí, pero de manera limitada, de manera reducida. Se limita a depositar el voto el día en que la ciudadanía es convocada a las urnas, el primer domingo de febrero cada 4 años, y la ciudadanía se acostumbró, digámoslo así, a que esa era su responsabilidad. Ok, yo voy, voto y ya me voy para la casa. Y no pasa nada más. Entonces, ¿qué pasa?
que con el paso del tiempo se ha notado que la democracia representativa no es suficiente para fortalecer un sistema político de esas características y que se requiere, como decía don Vladimir, que la gente se involucre, participe, más allá de un mero acto político electoral. ¿Cómo participa? Bueno, en diversos espacios. ¿Qué sucede? Que definitivamente lo que siempre se ha dicho, y aquí nuestro colega Gustavo Araya lo puede mencionar con mucha más profundidad, la información es poder. Y entonces, si se tiene la información de cuáles son los espacios en los que yo puedo participar, de cuáles son los espacios en los que yo puedo expresar mi opinión, entonces tengo el poder de decidir, el poder de incidir sobre lo que se va a discutir, sobre lo que se va a aprobar. Pero efectivamente también hay organizaciones, partidos políticos incluidos, en los que prefieren que la gente esté ahí, simplemente recibiendo lo que ellos deciden aprobar o no. Ese paso de la democracia representativa a la democracia participativa implica responsabilidades para todos los actores políticos. Implica una buena carga de responsabilidad y compromiso de la ciudadanía, porque sí, hay que abandonar esa posición cómoda en el sillón de la casa, donde simplemente yo estoy viendo lo que me presentan los medios de comunicación, sea lo que quieran presentarme, y simplemente analizo o asimilo lo que me están vendiendo, lo que me están ofreciendo. El paso de salirme de ese sillón para ir a una sesión del Consejo Municipal y la ciudadanía tiene voz ahí, puede saber qué es lo que su Consejo Municipal, ese que decidieron elegir, participando activa o no, ¿verdad? A la hora de elegir, puedo ir a saber qué es lo que están discutiendo. Son mis autoridades locales. Yo puedo saber qué es asistiendo a la sesión del Consejo Municipal. Puedo asistir a una audiencia pública donde se fijan tarifas de servicios públicos. Tiene requisitos, eso sí. Pero tenemos que saber, todo tiene un requisito. Así como ir a votar requiere estar empadronado, requiere presentar la cédula de identidad, también estos otros espacios de participación tienen sus requisitos. Entonces, lo fundamental de una democracia participativa no solamente es conocer que existen distintos espacios para la participación, sino que para lograrlo, para hacerlo y de verdad tener una participación responsable, comprometida y sobre todo que tenga resultados, tengo que cumplir con una serie de requisitos que yo espero que durante esta semana quienes nos acompañan, quienes nos hagan el favor de acompañarnos, puedan ir entendiendo cómo la democracia costarricense sí ha previsto esos espacios de participación, que no los conocemos todos, ¿verdad? Pero vamos a darnos la tarea de ir poco a poco explicando todos esos espacios para que podamos de verdad incidir positivamente en la democracia. Es muy, muy interesante, don Gustavo. Una apreciación, digamos, en el Código Municipal se dice que el munícipe, ¿verdad? Uno lee en todo el articulado y lee el munícipe tiene derecho a tal cosa, el munícipe tiene, y no se está refiriendo ni al alcalde, correcto, ni se está refiriendo al regidor o regidora, ni se está refiriendo al síndico o a la síndica, se está refiriendo a la persona ciudadana. Nosotros somos los municipios. Como decía Argentina, si nosotros llegamos al Consejo Municipal, tenemos que ser oídos. Evidentemente hay un protocolo que seguir, no es que llego y, ¿verdad?, y digo lo que quiero, no, tengo que llegar con un procedimiento establecido que dice que tengo que poner, solicitar la audiencia y demás, porque esto es un tema de reglas. Pero me parece aquí que es importante lo siguiente. Hace unos 5 años aproximadamente, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales había realizado un estudio aproximadamente en 18 países de la región, en donde se nota que la participación ciudadana en promedio alcanza hasta el 20-23% de la ciudadanía. Eso quiere decir que personas que participan en organizaciones religiosas, civiles, de deportes, ¿verdad?, etcétera, etcétera, llega hasta un 23%. O sea que la sociedad latinoamericana no es por definición de las más participativas. Esto varía de país a país. Efectivamente hay países donde la cosa cambia un poquito, pero yo diría que Costa Rica más o menos, ¿verdad? No tengo el dato ahorita, lo estaba buscando, pero más o menos está por ahí. 1 de cada 4 personas, 1 de cada 5 personas es participante.
Pero en Costa Rica, y esto sí es un tema que vale la pena destacar, es que se participa siempre y cuando haya un nivel de confianza alto en las autoridades. Y es muy curioso, porque cuando usted no confía en alguien, no participa. Debería ser al contrario. La lógica debería ser que si usted no confía en aquella persona en que usted delegó, en la que usted votó, en la que usted eligió, en la que usted sabe que es la representante, pues efectivamente usted debería participar más. Pero no, tenemos la contradicción, aquí en nuestro país especialmente, de que cuando el nivel de confianza decrece también nuestra participación. Por alguna lógica que yo comparto con don Vladimir, de que hay grupos muy interesados, medios de comunicación, grupos productivos, lo que llaman grupos de interés fáctico, ¿verdad? Están muy interesados en que efectivamente ese proceso se dé así, de que en tanto menor participación ciudadana haya, tanto mejor para ellos. Efectivamente, porque hay un nivel de confort, de estabilidad que les continúa diciendo que efectivamente si la gente no participa, continúan ellos también en hacer las cosas tal como vienen haciéndolas. Pero entonces es importante tener ese factor, digamos, medido. El nivel de confianza que tiene la población en sus autoridades, número uno. Número dos, el nivel de información que se les brinde. Y aquí sí, el Estado costarricense no garantiza información para eso. Ahora, cuando suben las tarifas, efectivamente hay un proceso mediante el cual se publica en los medios de comunicación cuándo va a haber audiencias, pero ¿quién lee periódico en este país? ¿Quién se lee todas las noticias, más allá de los titulares? Las audiencias no necesariamente se publicitan en otros medios que tienen incluso una llegada mayor, medios locales. No se publicita tampoco, digamos, a través de radio o televisión, o si se hace, digamos, es también en ciertos espacios. O sea, no hay un bombardeo constante de que efectivamente la población puede participar. Entonces, si tengo desconfianza y si no tengo información, pues me quedo en la casa y lo que tengo es derecho al berreo según lo que yo creo, ¿verdad? Y el tercer elemento que también es importante es, digamos, la participación reglada. Y esto significa que una vez que yo tengo la información, la reglamentación para que yo pueda participar generalmente, no necesariamente, pero generalmente no concuerda con la propia participación ciudadana. Y me explico. Si yo tengo que participar de una junta escolar, de educación, yo tengo que hacer uso de mi tiempo posterior a mi trabajo. O sea, significa un sacrificio. Si tengo que participar de una audiencia, tengo que ir a una convocatoria que por lo general no necesariamente es en horas no hábiles, es en horas hábiles. Entonces tendría que pedir permiso en el trabajo. Y así sucesivamente, tanto más participe, en Costa Rica se convierte en una contradicción porque tanto más participe, tanto más me veo obligado a tomar o de mi tiempo libre o de mi tiempo de trabajo, ¿verdad? Sin que haya, digamos, una forma en la que efectivamente se organicen estos tiempos y haya incluso coordinación interinstitucional para que estos tiempos se den de manera reglada, con cierta periodicidad, con ciertos espacios, con cierta asistencia, que haya una asistencia realmente, digamos, efectiva, de que si la ciudadanía quiere participar, yo le ofrezca los mecanismos y le ofrezca las personas que capaciten para eso. Salimos de la escuela o salimos del colegio, y yo sé que probablemente las autoridades educativas van a brincar, pero sin saber efectivamente cómo participar. Pues no creo que tenga mucho que brincar. La verdad es esa, no creo que haya mucho por qué brincar. Sí. La verdad es que todos somos responsables de lo que hoy tenemos y cómo lo tenemos, señores. Hacemos una pequeñísima pausa y venimos con don Vladimir de la Cruz. Extra TV y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología te traen el debate con los precandidatos de Liberación Nacional: Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez de Santi, Rolando González y José María Figueres. Lunes 20 de febrero, 7 de la noche, desde el auditorio del Aula CID, en vivo por Extra TV y Facebook Extra TV 42, Live Video Streaming. Hola, yo soy Daniel Colindres. Hola, yo soy Manuel Escoe. Hola, yo soy Francisco Calvo, jugadores del Deportivo Saprissa y aceptamos ser viajeros VIP. Yo acepté ser
un viajero VIP. Y yo decidí ser un viajero VIP. Hola, soy Víctor Carvajal y los invito a ver el programa Turismo VIP. Ellos aceptaron ser turistas VIP. ¿Y usted? Realmente estar aquí en Costa Rica es estar en casa. Vivimos en un mundo que sufre cambios constantes. Cambios que nos llevan a situaciones extremas. Domingos en Familia es un programa que abre la ventana en busca de soluciones. Buscamos y proponemos soluciones que beneficien a la familia costarricense. Este y todos los domingos a las 8 de la mañana, Extra TV presenta Domingos en Familia, un programa hecho para toda la gente. Muy bien, continuamos con Tribuna Política y en esta mañana tratando de abordar, conocer y ampliar conocimiento en este tema sobre la participación ciudadana, señores. Todos nos quejamos, todos criticamos, todos exigimos, pero en realidad, ¿qué estamos aportando? ¿En qué nos estamos vinculando para hacer que la historia de nuestro país realmente cambie? Todos apelamos a nuestra hermosa democracia, nos jactamos de ella. ¿Realmente somos tan democráticos? ¿Realmente estamos fortaleciendo esa democracia? Pues, señores, yo creo que llega el momento de reflexionar y por eso aquí en Tribuna Política tratamos de poner todos los puntos de vista sobre la mesa para que podamos analizar, conocer y realmente tomar decisiones. Don Vladimir. A mí me parece que lo importante de la participación ciudadana es que esa participación ciudadana adquiere calidad cuando tiene capacidad de tomar decisiones. Si es meramente consultiva, como generalmente se hace en las audiencias, a veces es una charanga, una farsa, porque va todo montado de tal manera que los pocos que asisten a los auditorios de ARECEP, por poner un ejemplo, que vamos a tener aquí ARECEP un día de estos, el día jueves. Técnicamente no se puede hacer nada porque hay una discusión muy técnica y los ciudadanos no tienen los instrumentos a veces adecuados para entender informes técnicos. Entonces lo que hacen es burlarse y bailarse a toda la gente que va ahí, pero reunidos ahí justifican justamente lo que se quiere presentar a ese auditorio en nombre de toda la ciudadanía y en nombre de una consulta. Entonces, yo pienso que no hay que confundir mucho lo que es la audiencia o la consulta de esa naturaleza como elementos de participación ciudadana. Esas son formas de llegarle a la gente, pero no se están tomando decisiones ahí, porque las decisiones las están tomando quienes se las toman en las juntas directivas de esos organismos. Lo demás es como una apariencia que se hace para justificar una otra cosa. Muy de vez en cuando puede ser que se haga algún elemento ahí aclaratorio que pueda conducir a que en ARECEP, por poner un ejemplo, puedan hacer un estudio adicional y modificar algo, pero no resuelve nada desde el punto de vista ciudadano. No hay posibilidad de que los ciudadanos paren ahí nada. En ese sentido no son participaciones con capacidad de decisión política, digámoslo así, porque aquí lo importante es la capacidad de decisión política. Cuando nosotros hablamos a veces de burocracia, para decirlo de esta manera, burocracia refiere generalmente a un grupo de ciudadanos que están en las oficinas. Se ha utilizado el término burócrata para señalar despectivamente a todos los empleados públicos. Pero el buen burócrata es aquel que dentro de esas instituciones del Estado tiene capacidad de decisión. Algunos lo han llamado tecno-burocrático, como lo dijo Rodolfo Cerda, José Luis Vega Carballo en los décadas del 70 aquí, como se ha explicitado ese concepto posteriormente. Pero ese tipo de burócratas no es cualquier funcionario público, son empleados públicos, funcionarios públicos. El burócrata
tecnócrata es el que dentro de las oficinas tiene capacidad de decisión, ¿verdad? Entonces, aquí es igual a nivel de las estructuras. Ahora las estructuras, cuando tienen capacidad de decisión, toman decisiones, ponen ahí en consulta a veces algunas cosas para oír opinión pública, pero justificar lo que se hace. Raras veces se modifica. Entonces ahí yo creo que es una cosa importante. La participación tampoco es solo la capacidad de opinar, manifiestos, publicaciones en los periódicos, etcétera, o la capacidad de marchar, de organizarse en una marcha. Generalmente son reacciones contra acciones políticas, pero no son situaciones por las cuales se están tomando decisiones. Puede ser que una marcha influya en una toma de decisiones, que pare alguna acción o algo así, pero eso es otra cosa. No están tomando la decisión, están influyendo para detener una acción jurídica, una acción legislativa, una acción administrativa, lo que sea. Yo creo que esto son cosas que deben entenderse para comprender mejor lo que es participación ciudadana. Entonces, participación ciudadana es un espacio que se puede usar por los ciudadanos, ahora sí, en el nivel distrital, en el nivel cantonal, en el nivel provincial, en el nivel nacional. En el caso de los distritos, por ejemplo, es una cosa muy importante. Las asambleas de distrito que no se hacen tienen una capacidad decisoria tan importante como que aquello que se resuelve en un distrito es casi de acatamiento obligatorio del Consejo Municipal, primero. Y segundo, porque la asamblea del distrito por sí mismo es tan soberana que puede establecer acuerdos con otros distritos, incluso con distritos que no son del mismo cantón. Con cantón colindante, un distrito puede establecer un acuerdo y deben ejecutarse. Y hay casi un imperativo para que sin embargo, ¿qué práctica política tenemos nosotros de eso? ¿Qué educación política tenemos de eso? ¿Cuándo se han hecho ese tipo de asambleas? ¿Cuándo se ha invitado a los ciudadanos a hacer eso por parte de los partidos políticos que ni siquiera conocen el Código Municipal? Que no aplican eso para movilizar. Que si no lo conocen ellos, tampoco las personas que están ahí. Bueno, y que no lo hacen incluso hasta porque no les interesa a veces movilizarse en esos niveles. ¿Será mejor que no conozcan? ¿Será mejor el desconocimiento? Dicen que la información es poder, ¿verdad? Entonces el que tiene la información es el que generalmente impone sus intereses. Algo que decía don Vladimir, si no se tiene capacidad de acción, si no se tiene capacidad efectivamente, digamos, de tomar decisiones, la toma de decisiones no se puede hacer si no es informada. Ir simplemente a que, como señalábamos el tema en ARCEP, si es demasiado técnico, prácticamente hacer simplemente acto de presencia no tiene ningún sentido. Me encuentro el dato acá del estudio de Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2013. Costa Rica, siendo una de las democracias, o de la que nos ufanamos, una de las democracias más consolidadas del continente, dice que es el país con, el titular de hecho lo dice así, Costa Rica es el país con menor participación ciudadana de toda América Latina. Okay, entonces cuando uno ve los datos dice que un 14.4% participa en grupos deportivos, cosa que no es de extrañar. Un 13.9%, que sería, digamos, más o menos parejo en términos estadísticos, está involucrado en asociaciones comunales, lo cual está bien. Un 5.7% interviene en sus gremios profesionales y apenas un 2.3% participa activamente en partidos políticos. Después nos quedamos de que los partidos políticos no responden a nuestros intereses. Y que siempre son los mismos. Y que siempre son los mismos. No participamos en partidos políticos. Imagínense que Costa Rica se encuentra, yo decía que andaba en alrededor de un 23%. 41% de la población es la que participa, digamos, de manera agrupada en todos estos. Pero competimos con países como Haití, con un 92% de participación. Y con unas necesidades impresionantes. Bolivia con un 85%, República Dominicana con un 76%, Perú con un 75%, Ecuador con un 72%, y ahí venimos más bien nosotros en escala de los que tienen menos. Interesante porque está Brasil, Panamá, Argentina y Chile, junto con Costa Rica siendo la menor. De verdad que sí, a ver, Argentina. Junto a esos datos hay un estudio de la Contraloría General de la República, publicado el año pasado, que también arroja resultados interesantes. La Contraloría dice que el 72% de las personas entrevistadas nunca ha participado en alguna asociación, comité de vecinos, junta de educación o de salud, agrupaciones locales u otros. El 90% de los entrevistados no ha participado en alguna audiencia pública en los últimos 2 años. El 88% tampoco ha participado en algún grupo organizado de personas donde estén interesados en el uso de los recursos públicos.
El 83% no ha planteado ninguna denuncia, queja o reclamo ante la respectiva municipalidad. El 69% considera que la municipalidad no ofrece suficientes espacios de participación. Y el 71% considera que las instituciones públicas no ofrecen suficientes espacios de participación. ¿Qué significa esto? Que si no participan, no hay forma tampoco de exigir cuentas de las cosas que se están haciendo. Y es otro de los pilares de la democracia. O sea, las instituciones públicas, yo prefiero, en lugar de funcionarios, yo prefiero llamarlos servidores públicos, porque están al servicio de la ciudadanía, están al servicio del Estado al cual sirven, ¿verdad? Entonces el tema del servicio tiene implicaciones distintas que ser simplemente un funcionario, ¿verdad? Hay un mayor compromiso, o debería haber mayor compromiso, y bajo esa circunstancia también la Contraloría General de la República en este mismo estudio dio cuenta de esa queja ciudadana del poco acceso a la información que posibilitan las instituciones del Estado. Entonces estamos aquí, ¿verdad?, en un juego muy peligroso en el que, por un lado, las personas no participan porque dicen que no hay espacios de participación, y por el otro, que hay instituciones que deberían estar facilitando la información, dejándola abierta. O sea, el tema del gobierno abierto tiene que ver mucho con eso. O sea, aquí están los mecanismos que la misma Constitución y las mismas leyes del Estado costarricense han previsto para fortalecer el sistema político democrático. Aquí están. Entonces, lo básico sería, no solamente en las páginas electrónicas, muchas de ellas bastante desactualizadas, pero que en sus páginas electrónicas las instituciones facilitaran toda esta información que es de vital importancia para la ciudadanía. Pero además, que si alguien algún ciudadano o ciudadana va a una ventanilla a consultar o a pedir información, el servidor público tiene que facilitársela, porque no es secreto de Estado. Lo que se hace en las instituciones del Estado son de carácter público. Lo que pasa es que también, y ahí es otra de las fallas que a veces tiene nuestro sistema, los servidores se convierten en funcionarios de traba, ¿verdad?, en donde esa información la blindan como con 7 candados, porque no puedo dar esa información, porque no está disponible todavía. ¿Cuál es el temor de poner al alcance de la ciudadanía una información que es básica? Como decía Gustavo ahora, no se pueden tomar decisiones, yo no puedo opinar sobre X o Y cosa si no tengo la información suficiente para poder hacerlo. Por supuesto que sí, don Vladimir. No, a mí me parece que con los datos que se han dado se ilustra claramente que los niveles de participación ciudadana aquí se comprenden casi cualquier forma de participación, menos en el escenario político. ¿Y qué es en el escenario político donde nosotros hablamos de participación ciudadana? Lo demás son situaciones en las cuales los ciudadanos se involucran de alguna u otra manera en distintos modelos de actividades. Pero los escenarios políticos es lo que nos interesa a nosotros. Y el más importante, de abajo para arriba, el cabildo. ¿Cuándo se hacen cabildos aquí en San José, en Costa Rica? Es una institución que viene desde la época de la colonia. Sin embargo, nosotros no la desarrollamos, no la practicamos. Y yo creo que ahí hay una cosa importante, porque los partidos políticos, que son los responsables, antes de los partidos políticos, antes de 1890, había bastante actividad de esa naturaleza. Incluso el toque de campanas y el toque de ese tipo de cosas se hacía usualmente para convocar a la gente a plaza pública y leerles ahí documentos importantes. Y cuando no existía la imprenta en Costa Rica, igual a toque de campanas y cosas así se reunía la gente para leerles decretos o para leerles algún documento. Esas cosas ya no se hacen. Entonces los partidos políticos no solamente no se hace en aquel momento con toque de campana, ahora se hace a toque digital, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Es mucho más fácil ahora. Digamos que sí, digamos que efectivamente sí, pero tampoco se hace digamos, de una manera coordinada, publicitada, ni es accesible a todo el mundo de la forma en que debe ser. Entonces, aquí hay algo que es importante, y es que los partidos políticos se desconectan de sus representantes en las esferas más bajas, los distritos y los municipios.
Y entonces se concentra mucho en actividad parlamentaria, aun cuando a veces hay una ruptura partido y diputados también, como la hay entre gobierno a veces y sus propios diputados. Pero en ese escenario hay una responsabilidad política de los partidos de no fomentar esas instancias que existen en la institucionalidad del país, en las estructuras de poder, para estar convocando a los ciudadanos políticamente a la discusión de los asuntos de comunidad, de donde repercute la parte deportiva, la parte de salud, la parte de educación, la parte del gimnasio, toda la gente que quiera organizarse, porque son niveles. Si nosotros tomamos los niveles gremiales, aquí todo el mundo es obligado a gremiarse profesionalmente, los sindicatos son voluntarios, las cooperativas son voluntarias, sin embargo tenemos casi 800,000 personas en cooperativas, 200,000 en sindicatos, etcétera, pero no es suficiente. ¿Cuánta gente tenemos en partidos políticos? Hoy mismo dice el periódico algo así como que, informando sobre las convenciones de los partidos, que el tribunal, son abiertas, al mismo tiempo se señala que deben llenar una adherencia al partido quienes van a votar, pero al mismo tiempo también la información dice que las personas no pueden votar en distintos partidos. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? No hay nada que diga que no. Dice la información equivocada del tribunal de elecciones, que eso es prohibido. ¿Cómo lo prohíbe el tribunal si no lleva control de los adherentes de cada partido? Si el mismo proceso electoral, cuando había elección de presidente, diputado y regidor, cuando la gente dividía el voto, no era una forma de dar 3 adhesiones. ¿Y acaso el tribunal podía intervenir en eso? Pero además no es adhesión. No, por supuesto que no. Y aunque por ahí. Y si fuera, digamos, un padrón cerrado, ahora sí, cerrado, donde solo entran los militantes de cada partido, entonces sí, porque ahí está cerrado y no entra todo el padrón abierto. Pero si entra el padrón abierto, el tribunal no puede hacer ni papa. En ese sentido. No es militancia, es participación. Muy bien, nos corresponde hacer aquí una pequeña pausa y ya volvemos. Este y todos los sábados, al ser las 7 de la noche, no se pierda la mejor música ranchera en El Festival Ranchero. Un espacio pensado para los amantes de este gran género musical. Festival Ranchero. Solo por Extra TV 42, el canal del pueblo. Los invitamos para que usted nos acompañe este y todos los martes en Salud y Algo Más, donde les hablamos sobre finanzas, salud, familia y educación. Recuerde, lo esperamos en Extra TV en su programa Salud y Algo Más, todos los martes a las 5 de la tarde. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Un niño que lee será un adulto que piensa. Un mensaje de Diario Extra. Extra TV y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología te traen el debate con los precandidatos de Liberación Nacional: Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez de Santi, Rolando González y José María Figueres. Lunes 20 de febrero, 7 de la noche, desde el auditorio del Aula CID, en vivo por Extra TV y Facebook Extra TV 42, Live Video Streaming. Muy bien, continuamos nosotros en Tribuna Política Argentina. Yo quiero dejar un poquito el tema de los partidos políticos porque ya tendremos posibilidades, muchas posibilidades y muchos días de estar hablando sobre eso. Claro. Yo no quiero que termine este día, este programa, sin hacer referencia a espacios de participación que han sido exitosos en el país y que tienen que ver, no sé cuál de estos, hay algunos de esos que están activos
Lamentablemente la información no está tan actualizada como para saberlo, pero sí han existido esos esfuerzos por trabajar el tema desde lo comunitario. Para atender el problema de la delincuencia hay una organización de seguridad comunitaria en Atillo. Los consejos de distrito en Pérez Celedón, que ya sabemos además cómo se organizaron para hacer una revocatoria de mandato del alcalde. O sea, las cosas no están escritas en piedra, ¿verdad? Cuando la ciudadanía participa y se organiza, es fundamental. Hay también algunos ejemplos de planificación participativa, y ese es un elemento importantísimo. Las comunidades pueden incidir en la planificación municipal, ¿verdad? Hay espacios donde los presupuestos participativos, la planificación que se hace. Un ejemplo que tengo, bueno, es Curridabat, es Desamparados. Depende mucho, en el caso de Curridabat, del alcalde Edgar Mora. Me parece que él es el motorcito de ese proceso. Bueno, pero eso implica también que entonces decidieron escoger a alguien que impulsa la participación. Que se ha ganado la confianza. Claro, y entonces vemos como en esta democracia de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también, ¿verdad? Entonces, en Curridabat es el tema que está en ambas vías, ¿verdad? No solamente una cabeza del gobierno local que fomenta la participación y le interesa la participación, sino que también hay una ciudadanía dispuesta a participar. El tema de ordenamiento territorial en Grecia, con la participación de sectores de la localidad, de la Universidad de Costa Rica y la municipalidad. Veamos también el importante papel que juegan las universidades estatales, ¿verdad? Que siempre facilitan información, que siempre están también como criterio experto, ¿verdad? Que es importantísimo también que las comunidades, sobre todo donde existen sedes regionales o tienen cercanía a la universidad, deberían aprovechar todo ese bagaje de conocimiento que existe en distintas ramas. La red de cantones saludables de Goicoechea, Moravia, Coronado, Montes de Oca y San Ramón, que es auspiciada no solamente por el Ministerio de Salud, sino también por la OPS. Los cabildos abiertos, ¿verdad?, que mencionaba don Vladimir, y además esos otros espacios que la misma Constitución nos presenta, el referéndum, el plebiscito, las audiencias públicas, ¿verdad?, también en otros espacios sí existen posibilidades de participar. Lo que pasa es que tenemos que buscar la información adecuada, y valga también la oportunidad, ya vamos a tener aquí también a servidores públicos que atienden ese tipo de espacios, pero valga el espacio aquí para pedir un poquito más de compromiso de parte de la institucionalidad pública, para que facilite información, para que pueda facilitar el acceso a las herramientas de participación para que la ciudadanía pueda hacerlo también. Una cosa importante es esa. Vamos a ver, uno habla de participación ciudadana, y la participación ciudadana es una sumatoria de factores. No es solamente la responsabilidad de la misma ciudadanía, ¿verdad? Es una sumatoria de factores, ya lo hemos dicho, de factores en donde cabe el tema de que, bien lo señalaba Vladimir, tiene que haber capacidad de toma de decisiones, tiene que haber información, tiene que haber facilidad o ser facilitada por la institucionalidad. Pero además, y aquí es un tema, digamos, que me parece importante dentro de ese balance, y es que tiene que ser especialmente, y yo coincido con don Vladimir, el tema, digamos, político. En política, tal como hablamos hace 8 días, en términos abiertos, no solamente política electoral. Ya para cuando votamos solamente de manera electoral, digamos, o consideramos que la democracia solamente responde al tema electoral, digamos, tenemos perdida la batalla por considerarnos como un país democrático. ¿Por qué? Porque efectivamente, si en las propias elecciones el porcentaje de no voto alcanza el 30-35%, eso, en momentos en que todo el país está en una sola sintonía, en que hay publicidad por montones, en que hay mucha información, ¿qué podríamos esperar, digamos, en procesos donde hay muchísima menos información? Un asunto que me parece importante en ese sentido es hacer iniciativas, tal como se hace, por ejemplo, en congresos como el de los Estados Unidos. El diputado o diputada, el congresista, ¿verdad?, que tiene una ley que quiere llevar ante el Congreso, lo que hace normalmente es poner esa misma ley a disposición de la ciudadanía, y acto seguido
O sea, en la ley la ponen en línea y acto seguido lo que hace es colocar un vínculo para que la persona que se lo haya leído diga, me comprometo a indicar que me he leído este proyecto de ley y informo que estoy a favor o en contra. Y estos son mis argumentos. Si llegamos a ese nivel de participación ciudadana, y efectivamente entonces el diputado o diputada tendría el proyecto de ley, diría, señores, lo han leído 4,000 personas y de esas un 80% lo aprueba o lo imprueba, y darse cuenta entonces mejor lo retira o lo deja. Pero ahí mismo es un tema de información, es un tema de capacidad de toma de decisiones. Y finalizo con lo siguiente: si no damos esos espacios, se nos convierte en una olla de presión, y entonces tenemos participación ciudadana a la que no nos gusta, o la que yo preferiría no tener, que es la imposibilidad de moverse en nuestras calles o tener marchas. Y no quisiera hacer acerrín del árbol caído, pero algunos comentarios en los corrillos legislativos es que ni siquiera los mismos diputados se leen los proyectos, sino aquellos que trabajan con ellos y les hacen el resumen. Yo le puedo dar ejemplos después de cámaras. Definitivamente sería más de si los que estos que son los padres de la patria realmente no aportan y no dan el ejemplo y no están ahí casados con cada una de las cosas, ¿qué podemos esperar de la sociedad? Pero nosotros no podemos debilitarnos ante este tipo de situaciones. Yo creo que debemos de levantar la voz y decir, señores, si ustedes no hacen la tarea, nosotros sí la hacemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos están ahí, son elegidos por nosotros, por el pueblo, y yo creo que todos también necesitamos, llega un momento en el que tenemos que pedir respuestas a cada una de las cosas. Nos quedan 3 minutos y yo quisiera que en este momento cada uno de ustedes haga una pequeña conclusión a este tema, recordándoles que esta semana vamos a estar poniendo sobre esta mesa algunos de los ejemplos. Don Vladimir. Bueno, para mí la participación ciudadana, el más importante nivel es el de decisiones políticas. Decisiones políticas. Y entendiendo que la participación ciudadana es aquel espacio donde se pueden tomar decisiones. Aparte de esto, los otros niveles de participación donde la gente se involucra por razones de vecindad, por razones de comunidad, por razones deportivas, por razones de salud, por razones educativas, cooperativas, sindicales, lo que sea, son válidas. Y exigen también un compromiso de esas personas que se involucran en esas instancias para hacer de esa comunidad organizada en esas instancias el mejor escenario de convivencia, digamos así, pero no son esas otras instancias lugares donde se están tomando decisiones que influyan de una manera sobre la totalidad de la sociedad costarricense, sino que son participaciones específicas y locales. Muy bien, Argentina. Construimos comunidad en la medida en la que compartimos intereses y objetivos de cómo hacer las cosas de manera distinta. Creo que la mejor manera de construir comunidad es participando, entonces a participar. Gustavo. No puede ser posible que en Costa Rica tengamos un 2.5% de participación en política y un 16% de participación o 15% de participación en fútbol o en otras actividades deportivas. Que no es que esté mal, es que tendrían que ser equivalentes también, tendría que haber muchísimo mayor participación, y esa no solamente viene de la ciudadanía, sino también por responsabilidad del aparato institucional costarricense. Una cosa más, sí es importante que quien participa en niveles pequeños aprende a participar en niveles cada vez mayores, de manera que participando aún en estos niveles se va educando la gente para avanzar. Algunos dirigentes de fútbol terminan participando en política, preguntémonos por qué. Bueno, señores, yo creo que tenemos mucho que hablar de este tema y vamos a tener esta semana para hacerlo. Recuerde que hoy a las 7 de la noche tendremos el debate extra ULACID con los precandidatos del partido Liberación Nacional a partir de las 7 de la noche en vivo. Usted lo va a poder seguir aquí por Extra TV, Canal 42, y mañana a partir de las 7 de la mañana aquí en Tribuna Política vamos a estar haciendo un análisis de dicho debate. Así es que cordialmente invitados para mañana a partir de las 7 de la mañana. Que la pasen muy bien y que usted tenga el mejor de los días.